Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa CEI en Contexto, pues con este tema de las diferencias regionales y la importancia del enfoque regional para muchos de los problemas del desarrollo. Y bueno, preguntaba justo antes de irnos a corte sobre el porqué de las diferencias en tasas de crecimiento enormes que hay entre algunas regiones del país. Y decíamos algunos estados, y adelantaste, Julio, que era el tema de la importancia de los gobiernos estatales. No sé si quisieras hablar y que Gerardo también nos pudiera ayudar. Sí, yo creo que los gobiernos estatales son absolutamente decisivos en el desarrollo, no solo a nivel de toda la entidad federativa, sino también de los territorios más pequeños contenidos en ese estado. Porque básicamente yo creo que hay ciertas cosas que un gobierno municipal puede hacer muy bien, y yo particularmente tengo la idea de que los gobiernos municipales hay otras cosas que no pueden hacer muy bien, y particularmente yo creo que desarrollo económico les cuesta mucho, a menos que seas el gobierno municipal de la Ciudad de México. Claro, claro. Pero si eres un pequeño municipio es muy complejo. Entonces yo creo que los gobiernos estatales son claves porque finalmente están más cerca, conocen más la realidad y por otros factores. Ahora, ¿por qué estos estados están creciendo al 5%, el doble del país o un poco más del doble del país durante muchos años? Bueno, a lo mejor son los estados que tenían las condiciones iniciales para aprovechar las ventajas que se generaron y las oportunidades que se generaron con los acuerdos de libre comercio de hace ya cuántos años, ¿no? 25 años, 26 años, sí. 25, 26 años. Y qué bueno que en México hubo algunos estados que pudieron aprovechar las oportunidades creadas por esas políticas. La pregunta hoy, Enrique, es si acaso los estados que en los siguientes 25 años se van a unir a este grupo, ¿de qué políticas se van a aprovechar para unirse a este grupo? ¿Dónde se van a crear las ventajas y las oportunidades para que cuando vuelvas a hacer tu análisis en 25 años más pues digas, no son solo 6 o 7 estados, son 15 o son 20? Y ese es el tema, ¿te fijas? Ahí podemos discutir hasta el agotamiento de esas políticas públicas, pero claramente representaron un cambio estructural, para bien y para mal, en el país. Y hubo algunas entidades que se pudieron meter ahí. ¿Sucederá lo mismo con las políticas y las reformas que tendrán la fuerza para abrir la puerta a otros 6, 7, 8 estados? Las políticas y las reformas estructurales que se han impulsado ahora generarán oportunidades para Puebla, para Oaxaca, para Tlaxcala, para Chiapas, o seguiremos con una lógica donde tenemos estos estados más bien en el centro norte yéndoles bien y todos los demás quedándose más atrás. Sí. ¿Y qué pasa si se nos juntan 50 o 60 años de diferenciación? Imagínate la brecha que se abre, ¿no? Por si está abriendo. A ver, Gerardo. Mira, además de esto, yo creo que son estados con una característica interesante, alternancia política, pero no pensando en la alternancia política como esta capacidad de decidir el partido, sino la participación ciudadana que está detrás de esta alternancia política, ¿no? Uno ve municipios con una movilidad impresionante en donde verdaderamente la gente empieza a votar por un partido que puede ser el de siempre, puede ser el mismo durante varios periodos, pero que está electo verdaderamente con una conciencia ciudadana de por qué les está yendo bien y continuar con ese proceso, ¿no? Y es esta participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿no? Lo mismo ocurre, me parece, a nivel estatal y creo que es parte de lo que puede estar generando que esos estados verdaderamente vayan un poco más en la dirección correcta, digamos, en esta esencia de la ciudadanía participando en la toma de decisiones. Ahí a veces también a nivel estatal hay como a ver qué opinan ustedes, pero me da la impresión que hay una especie de trampita también en el siguiente sentido. Si un gobernante que está, se supone que mucho más cerca de su realidad, ve que pues parte de que hay comunidades un poquito aisladas que a lo mejor necesitan
mayor apoyo, pero resulta que son muchas veces las zonas más pequeñas, ¿no? Con menores votos, con menos votos. Y uno se encuentra con frecuencia que los gobiernos estatales pues se fijan más por las grandes ciudades y le inyectan más a las grandes ciudades y por lo tanto la brecha se hace más grande todavía de lo que ya venía siendo, simplemente pues porque es donde va a haber votos para la próxima. Correcto. ¿No? ¿Hasta dónde es eso un problema? ¿Cómo resolverlo? Es un problema, ¿Haciendo ver quizás lo que está pasando? Mira, pues sí, haciendo ver, desde luego hacer ver y organizarse y denunciar y movilizarse siempre es importante cuando tienes tantas diferencias y tantas injusticias, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa que es muy decisiva y sí se ha avanzado en eso, yo creo, es entender que muchos de estos apoyos no son apoyos, sino que tienen que ser entendidos como derechos sociales que se tienen que garantizar. Yo creo que ese ha sido un cambio, a veces medio declarativo, pero yo creo que muy sustantivo. Te fijas, decir, mira, da lo mismo si tú eres una persona en un lugar de 7 habitantes o de 70 habitantes o en la Ciudad de México. Hay ciertas cosas que son derechos garantizados. Y yo creo que eso es muy decisivo, te fijas, porque pone... Segundo, bueno, sí, yo creo que cuando nosotros hablamos de desarrollo regional y desarrollo territorial, tampoco quiere decir, en México, por ejemplo, tenemos 100 y tantas mil, no recuerdo la cifra exacta, pero 100 y tantas mil localidades de menos de 100 habitantes. Creer que todas y cada una de estas localidades van a irles muy bien, no. Pues es muy difícil. ¿Verdad? Es muy difícil, o sea, no sé, a lo mejor en muchas décadas más México tendrá el tamaño y la capacidad financiera para hacer algo así. Por ahora no. Y entonces la pregunta es decir, bueno, ¿cuál es el mínimo socialmente garantizado que queremos que todo mexicano y mexicana tenga derecho a, aunque viva ahí? No quiere decir necesariamente que se les tiene que dar las mismas exactas condiciones que si vivieran en otro lugar. Finalmente su decisión y su opción si quieren vivir ahí, pero tiene que haber este cierto mínimo social sin pretender también la locura de creer que puedes hacer un súper desarrollo en cualquier lugar. Claro. Mira, yo creo que no solo es la decisión por términos de votos, también es una decisión en términos de tiempo y de la forma en la que lucen estas decisiones de los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver que la construcción de obras es algo infraestructura es algo que luce mucho. Los políticos les fascina ir y cortar el listón de la apertura de un hospital, de una carretera, de un centro de salud, de lo que sea, ¿no? Cuando muchas veces las inversiones que se requieren son inversiones mucho más de capacidades, de capacitación, etcétera, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Hace poco en San Cristóbal de las Casas me tocó ver una inversión fuerte de CDI en cabañas de ecoturismo, ¿no? Y lo que hicieron fue construir las cabañas y además crear una pequeña ruta de ecoturismo para que la gente fuera y hiciera caminata al interior de la selva. Es la parte que se ve, es como en una escala micro es la infraestructura a menor escala. ¿Por qué ese proyecto no es el mismo proyecto que existe en Costa Rica, que ha vendido muy bien la parte de ecoturismo, ¿no? Bueno, porque el guía local de Costa Rica se detiene cada 5 pasos y te dice, mire, detrás de esa hojita está la rana de bla, bla, mire, allá está el pájaro fulano, aquí está. Pero eso es capacitación. En estas pequeñas localidades la inversión también se hace en infraestructura y no en capacitación, ¿no? Y que sería el motor que verdaderamente generara desarrollo para la localidad o para el territorio, ¿no? Déjame nada más concretarlo otro ejemplo increíble, ¿no? ¿Qué sabes? Lo que en esas localidades se da de comer a los turistas, tortillinas tía rosa con quesillo de Oaxaca, ¿no? Cuando hay una diversidad biocultural impresionante detrás. Y de nuevo, lo único que necesitas es poner capacitación
a esa gente para decirle, mira, la comida que tú tienes es rica, es biodiversa, es capaz de generar un atractivo en sí mismo, ¿no? Y yo creo que lo que, por desgracia, los actores gubernamentales ven es el corto plazo y que la obra luzca, que verdaderamente sea algo que les permita lucir, que hicieron algo, que concretaron algo, ¿no? Lucir, y bueno, ya nos metemos al tema de corrupción, pero ¿verdad? En el tema de los, está más difícil sacar un moche de un curso de capacitación que de un puente. Son muy creativos, no los subestimes. No, pero los montos es lo que me refiero. Eso sí. ¿No? Es un Eso poco, sí. Porque sí, efectivamente, tienen que ver con, también a veces, lamentablemente, con ese tipo de factores. Totalmente, ¿no? claro que sí. Bueno, tenemos que irnos un corte, regresamos, estamos en CI en Contexto, volvemos con ustedes en un momento más.